Si me permites, voy a alejarlo un poco, parece que me lo voy a comer en algún momento. Pero bueno, muchas gracias. Una bendición, hermanos. Muchas gracias por aquellos que cantáis, tocáis instrumentos, nos ayudáis a llevar nuestra alma, nuestro corazón delante del Señor y expresar nuestro sentir. Quisiera comentar algunas cosas antes de leer el texto de la Escritura para un poco ubicarnos. Se dice que alguien dijo que tenemos que leer la Escritura con una mano y el periódico con la otra. Entonces, no se dijo así textualmente, pero en esta mañana igual voy a hacer algo así. En 1992 salió una película que ha sido el principio de unas tantas. Es una película que se titulaba La mano que mece la cuna. Era una película que representaba pues, una mujer que por ciertas circunstancias había perdido todo y entonces una familia normal que buscaba un canguro, alguien que cuidase a su hija, pues entonces casualmente contrata a esta mujer y entonces la trama, que como digo se ha repetido en tantas otras películas, es que esta mujer que busca una venganza por la desgracia que le ha acaecido a ella, pues entonces realmente es una mano siniestra, ¿no? La mano que mece la cuna. En esta mañana algo que vamos a hacer especial es presentar a Laia al Señor. Sus padres desean ellos mismos encomendarse al Señor y encomendar a su hija a los caminos del Señor y a la protección y bendición de Dios. Si les preguntáramos a ellos quién va a mecer la mano de vuestra cuna o de la cuna de Laia, seguramente ellos dirían, nosotros, aquí no va a venir nadie y menos alguien siniestro que vaya a mecer la cuna. Pero por otra parte, en un sentido más amplio, nosotros como padres, ante esta gran responsabilidad de criar a nuestros hijos en este mundo lleno de incertidumbres, de alguna manera también estamos encomendándonos nosotros y a nuestros hijos, quizás no a alguien que mece la cuna, pero sí a una forma de pensar, a una serie de valores, a una perspectiva sobre qué es la vida y cómo hemos de vivirla. Es quizás una mezcla de aquella educación que hemos recibido de nuestros padres y aquellas cosas que nosotros hemos aprendido o aquellas cosas que realmente creemos. Pero todo eso lo que hace es que, claro que sí, nosotros como padres ejercemos nuestra responsabilidad de mecer la cuna de nuestros hijos, pero tenemos que hacer también la pregunta, ¿a quiénes estamos encomendando nuestras vidas? ¿Y a quién estamos encomendando? ¿A qué principios y a qué valores estamos encomendando la vida de nuestros hijos? Yo quería traeros en esta mañana 3 cosas de nuestro mundo actual que creo que acentúan la pregunta, ¿quién va a ser la mano que meza la cuna de nuestros hijos? ¿A qué filosofía o a qué perspectiva o a qué valores estamos entregando nuestras vidas o la vida de nuestros hijos? Quisiera mostrar un vídeo. Es un vídeo del 12 de mayo de 2016. Anna Gabriel... d'un grup, no?, de persones que decidissin tenir fills i filles en comú, en col·lectiu, jo crec que em satisfaria la idea. O sigui, una casa amb 5-6 parelles o el que hi hagués amb nens. Sí, com moltes altres cultures tenen en aquest món, no? I que la concepció de la maternitat o de la paternitat no està tan individualitzada, no se centra en un nucli tan petit com tenim aquí la família nuclear, i que això, no? I que la concepció és que qui educa és la tribu, no? I per tant no hi ha aquest sentiment de pertinença del fill o filla que has tingut a nivell biològic, sinó que són tant fills i filles teves doncs els que has tingut tu i que has parit tu com la resta. Jo crec que un format així em satisfaria més. El que tenim em sembla pobre,
em sembla que enriqueix molt poc i em sembla, a més, i això que diré ara potser serà molt polèmic, però em sembla que tendeix a convertir les persones que tenen nens i nenes en molt conservadores, no? Com que vols el millor pels teus, i els teus són molt poquets, perquè són 1 o 2 o 3, no? Hosti, jo crec que s'entra en una lògica a vegades perversa. Muchas gracias. 12 de mayo de 2016, Ana Gabriel, del partido de la CUP, aquí en Cataluña, propone tener hijos en grupo y que sean educados no por sus padres, sino por la tribu. De hecho, es que ella ve en la unidad familiar de padres e hijos una, comillas, lógica perversa, poco enriquecedora. Ana rechaza comillas, el sentimiento de pertenencia de un hijo a su familia. Por una parte podríamos decir que en nuestro tiempo o quizás en años pasados es cierto que otras personas contribuían a la educación de nuestros hijos, pero estamos hablando de que nuestros abuelos, nuestros tíos, casas unifamiliares, caseríos vascos, masías catalanas, había una diversidad de personas que contribuían a la educación de nuestros hijos. Hoy en día es cierto que tenemos unos modelos más individualizados, pero lo que Ana Gabriel está abogando no es por un contexto familiar, sino lo que es por la ruptura del modelo familiar que vivimos en el presente. Y como lo llama, aún lo llama perverso. Deberíamos entregar nuestros hijos para que la comunidad los eduque y no nosotros. Esto es algo que no tiene lugar en ninguna especie de mamíferos. Los leones cuidan a sus pequeños, los oseznos también. Dice la Escritura y aún la naturaleza enseña: si le quitas los oseznos a una osa, ya puedes correr, ya puedes correr. Por otra parte, parecería que Ana, en un sentido, no tiene un conjunto de convicciones, y es totalmente falso. Lo que desea es quitar tus convicciones para ella imponer las suyas. O sea, quitar ese conservadurismo de tener unas normas, unos códigos, y abrirnos a una anarquía antisistema donde la libertad, eso de, como dice Salmo 8, echemos de nosotros sus cuerdas, no rompamos sus ligaduras. O sea que sí existe una filosofía que se desea imponer, sí existe una filosofía que se desea implantar y romper con la que existe de forma muy natural. Quizás nos podemos preguntar, si no nos ponemos de acuerdo en el color de pintura cuando una comunidad decide pintar su fachada, si no podemos ponernos como comunidad de vecinos, no nos podemos poner de acuerdo en las coberturas de un seguro, ¿nos vamos a poner de acuerdo sobre los valores de cómo educar a nuestros hijos? Si aún tenemos problemas entre abuelos y padres, porque a veces los abuelos son demasiado permisivos o los hijos son demasiado estrictos o viceversa, ¿cómo vamos a sacar a nuestros hijos a la comunidad o, como se dice, a la tribu para que los eduque? Se ignora que el amor que reciben los niños de sus padres en sus 3 primeros años son radicalmente decisivos para el resto de sus vidas. La dinámica natural que se produciría de una crianza así en tribu es que aquellos niños que tienen más gracietas o que son más despiertos o más avispados recibirían la mayor atención de la tribu, mientras que en la actualidad lo que vemos es que los padres aman incondicionalmente a sus hijos. No importa si son más listos o menos, no importa si hacen más gracietas o no, si son más grandes, más gorditos, más flacos, no importa. El amor incondicional de los padres por sus hijos que han salido de sus entrañas. ¿Hemos de venderlos para la educación de la tribu? Realmente es una perspectiva que destruye los lazos familiares, pero sin dar nada a cambio, sino una vaguedad y una anarquía. Bueno, eso es lo que yo defiendo. Pero lo que está claro a través de este vídeo es que nos tenemos que preguntar, ¿a quién iremos
para que dirija nuestras vidas y para que nos dé una forma de pensar lógica, coherente y beneficiosa para nuestros hijos. Tenía una diapositiva más que quería mostraros, una diapositiva que vi el otro día cuando fui a Vilafranca al mercado, como quizás muchos de vosotros. Fue una imagen que en un principio ya había visto, que si dragones y tal. ¿Podemos verla, por favor, Antonio? Había visto acerca de dragones, pero realmente me llamó la atención en un casal municipal. Antonio, ¿la podemos ver? ¿No? Bueno, la veremos cuando pueda ser. Otra cosita más. Eso es. Fíjate, las aventuras de Lucifer, casal de verano del 2012. ¿Vamos a llevar a nuestros chicos ahí? ¿A que aprendan las maravillosas, entre comillas, historias de Lucifer? ¿Es que no importa? ¿Es que da igual? Me parece que hay suficientes elementos como para preguntarnos positivamente qué mano vamos a dejar que meza la cuna de nuestros hijos. Una noticia más. Puedes quitar la imagen, por favor. Gracias. Una noticia más. 23 de junio, esta es más reciente, que por cierto ha ido en algunos WhatsApps ya. Me gustaría concretarlo y, si me permitís, un pequeño paréntesis en mi predicación, os diría, cuidado con los WhatsApps que mandamos, en primer lugar que sean comprobados, y por otra parte, aquellos que os dicen, el sonido, aquellos mensajes que os dicen, mándalo porque si no, no sé qué, o mándalo porque vas a ser bendecido, por favor, no lo envíes. No, por favor, no lo envíes. No creemos en eso. Eso son supersticiones. Es la fe en el Señor Jesucristo. El creyente cree que es la fe en el Señor Jesucristo lo que trae bendición y no el mandar o no mandar mensajes. Perdón, por el paréntesis. Pero bueno, sin más. País, 23 de junio del 2017. Un artículo que también sale referido en La Vanguardia, con otro autor, por supuesto, 22 de junio del 2017, o sea, la semana pasada. Dice, es un artículo que habla de el gobierno autonómico de Andalucía, que con motivo de que hoy es el Día del Orgullo, con motivo de eso, resulta que Podemos y el Partido Socialista ha renunciado a los proyectos que tenían para defender a este colectivo del orgullo, para ellos conjuntamente defender un proyecto conjunto. Entonces, entre varias cosas, dice así, Teresa Rodríguez, líder de Podemos, dice que han hecho el milagro, entre comillas, que ambos partidos lleguen a un acuerdo sobre un texto único, lo que se ha considerado por esta señora, Teresa Rodríguez, una victoria de toda la ciudadanía. Bueno, yo no soy andaluz y si lo fuera no estaría hablando de mí. Comillas, según una ley de vanguardia a nivel estatal de reconocimiento de derechos y de la lucha contra la discriminación de personas de este colectivo, de sus familias y especialmente de los menores, entonces se presenta una nueva ley que todavía no se ha aprobado, con varias cuestiones. Una en particular es que pretenden que no se pueda, que se considere ilegal el intentar reconducir la orientación sexual de cualquier persona, incluso con su autorización. Por otra parte, y en cuanto a los menores, esta ley que se pretende presentar, que todavía no se ha presentado, blinda la atención a los menores, prevaleciendo, entre comillas, el interés de los menores, incluso por encima de sus familias, de sus docentes y de los profesionales de la medicina. O sea, que el interés supuestamente de un niño menor, que todos hemos visto en las noticias, a veces niños de 6 años o de 7 años, pronunciándose sobre su inclinación sexual, cuando ni ven la pubertad de aquí a lo lejos.
pero parece que ya se les lee una cierta libertad que hay que respetar por encima de familias, de docentes y de profesionales de la medicina, incluyendo psiquiatras y doctores de familia. Dice, celebramos esta ley más cuando hace 40 años que salimos a la calle para reclamar la libertad sexual. Se ha apostillado. Entonces, nuevamente, yo como cristiano, lo siento, pero no estoy de acuerdo con eso, pero radicalmente opuesto. Pero que sepáis, esto es una cosa de la comunidad autónoma andaluza, es una cosa que todavía no se ha promulgado. Pero la pregunta es muy pertinente. ¿A quién iremos para que nos dé una guía sobre la cual poner nuestras vidas y la vida de nuestros hijos? Estamos en un mundo donde si haces esto es que eres demasiado estricto, si haces esto otro es porque eres demasiado permisivo, si haces esto porque no sé qué, si no porque no sé cuántos. El fenómeno de la rebeldía natural de la adolescencia, la búsqueda normal que un adolescente tiene por buscar su propia identidad y que a veces se confronta directamente con los padres, hay quien lo interpreta, no, es que esto es culpa de sus padres, es culpa del sistema, culpa de la educación, culpa de los profesores, culpa de esto, culpa. Y por esa razón parece que se rompe con todo, aunque a veces no se ofrece nada. Y la pregunta sigue siendo pertinente. ¿A quién iremos para buscar una filosofía que nos pueda satisfacer, algo de lo que podamos depender? Porque no tenemos ninguna garantía de que nuestros hijos van luego a continuar lo que nosotros sabemos. Hay quizás una ley natural, hay un principio natural que aún el Señor nos enseña, que si tú enseñas a un niño en su camino, aun cuando se haga mayor, seguirá en él. Pero esto no es una regla infalible, como podríamos ver en Roboam, como podríamos ver en los hijos de Samuel, como podríamos ver en otros ejemplos. Esto es una ley normal, natural, que como padres, por supuesto, nos lleva a guiar a nuestros hijos en esos principios bíblicos que creemos que son los mejores para ellos. Pero padres, ¿acaso no sabemos que vamos a encontrar momentos muy difíciles de no saber qué hacer o qué decir? Y aún como creyentes, existen familias con diversas perspectivas. Y nos preguntamos otra vez, ¿a quién iremos? ¿A qué forma de pensar o a qué valores entregaremos nuestras vidas y la vida de nuestros hijos? Pues hay una ocasión en la Escritura en que esto se pregunta específicamente y me gustaría tratar esta pregunta. Para eso quisiera leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, algunos versículos de este capítulo. Es un capítulo amplio, donde nos narra varios días en la vida de Jesús y en la vida de aquellos que siguieron a Jesús. Es un relato donde la convicción costó el precio de que muchos discípulos volvieron atrás. Esa dura experiencia de que aún el Señor le tuvo que preguntar a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Acaso vosotros queréis también iros? Porque realmente el Señor les había comunicado una palabra difícil de entender, contraria a lo que ellos tenían entendido. Y ante esa confusión o perplejidad, algunos habían optado que para eso no habían seguido al Señor y se volvieron atrás. Y por eso el Señor les dice: ¿acaso vosotros queréis iros también? Y es cuando Pedro le hace esa pregunta al Señor: ¿a quién iremos? Vamos a leer algunos versículos para ver un poco la trayectoria de este contexto donde aparece esta pregunta.
Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Fíjate que estamos hablando de una multitud que es llevada por cuestiones positivas. ¿Quién no es movido positivamente por cuando ve que enfermos son sanados, cuando ve que personas necesitadas son cubiertas sus necesidades? Es bueno, es buena gente. Seguimos leyendo, versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Continuamos en el versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que había descendido del cielo. Y decían, ¿este no es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, del cielo he descendido? Continuamos en el versículo 47. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan, refiriéndose a él mismo, que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Dejadme recordaros aquí que para los judíos tenían un código estricto de lo que era comida limpia y comida inmunda. Para que los judíos lo comieran, tenía que ser un animal que tuviera pezuña y que rumiase. O sea, un corderito. Pero ellos, por ejemplo, el marisco que nosotros nos comemos tan a gusto, ni mirarlo. Ellos, por ejemplo, cerdo, ni mirarlo. Conejo, ni mirarlo. O sea, tenían unas leyes estrictas. Y si tocaban un cuerpo muerto, tenían que lavarse. Y aquí no solamente es que hablamos de una comida impura, es que estamos hablando de carne humana. Señor, ¿estás diciéndonos que hemos de comer tu carne? ¿Os dais cuenta de lo totalmente opuesto de lo que Jesús les estaba diciendo y lo que ellos estaban acostumbrados a oír? Continúa la lectura diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, ahora se añade no solamente la carne, sino la sangre. Si recordáis, Deuteronomio lo ponía con toda claridad, que la sangre no se puede comer. La sangre era parte de cultos paganos que utilizaban el beber la sangre de animales fuertes como para apropiarse de la fortaleza de los toros, de los bueyes, y Dios lo prohíbe tajantemente. La sangre es una muestra de la propia vida, que cuando es vertida, es como extinguida la vida de esa víctima o del hombre. Y ahora Jesús estaba diciendo que tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. La perplejidad de sus oyentes estaba creciendo por momentos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. Versículo 60, al oír esto,
muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. La palabra dura la conocéis, esclerosis. Es dura, es difícil de tragar. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Quizás este es un poco una guía de lo que estaba diciendo Jesús, que no les estaba hablando físicamente, sino en un sentido espiritual, porque dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Versículo 66, este momento tan duro, cuando algunas personas, después de seguir al Señor por días, después de haber caminado como mínimo 30 kilómetros o atravesado un mar para encontrar a Cristo, deciden en su mente que eso no es lo que buscaban y se vuelven atrás. ¡Qué espectáculo! Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Me pregunto si algunos de ellos no volverían el día de Pentecostés, cuando el Señor mostró por el Espíritu Santo, y dice que se añadieron más de 3.000 personas y luego eran 5.000. Pero aquí de momento se apartaron para no volver más a estar con el Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Perdón. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dejadme mostraros estos sucesos. En primer lugar, me gustaría mostraros brevemente la iniciativa del hombre en su mejor expresión, porque aquí no estamos hablando de personas malas, personas incrédulas, personas que rechazaban a Jesús. No, estamos hablando de personas que van a escuchar a Jesús movidos porque ven a Cristo que está sanando enfermos, ven cosas positivas, y cuando oyen a Jesús le oyen que sus palabras tienen cierto peso, y entonces se quedan sin comer durante todo ese día escuchando a Jesús. Yo me pregunto cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a algo así, porque parece que cuando llega la hora de comer y no está la comida preparada, nos ponemos de mal humor y inquietos. Hay que comer, parece que nos vamos a morir, cuando en realidad tenemos un par de comidas de adelanto, ¿no? Pero es así. Sin embargo, ellos eran buena gente, eran discípulos de Jesús en el sentido de que iban donde Jesús estaba y escuchaban a Jesús de buen grado. Aún después de que Jesús les había dividido 5 panes y 2 peces entre 5.000 personas, cuando no encontraron a Jesús, como hemos dicho antes, buscaron a Jesús, y algunos viajaron 30 kilómetros. ¿Habéis caminado alguna vez 30 kilómetros? ¿Caminaríamos 30 kilómetros para escuchar a algún predicador? Pues ellos sí lo hicieron, o fueron el mar y tardarían igualmente unas 12 horas o más en poder llegar al otro lado del mar. Eran buena gente, eran buena gente. Incluso cuando la gente llega, de alguna manera le llama la atención a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? O sea, ¿por qué te has ido si nosotros aún estábamos hablando de hacerte rey? Y Jesús se fue entre ellos a orar y luego se fue con los discípulos. Pues el Señor les responde y les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y dice el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Fíjate, Dios nos descubre
algo de nuestra naturaleza. Una vez escuché a alguien decir: ¿por qué votas a quien votas? Hablando de partidos políticos, y yo no soy político ni voy a actuar como político. Pero ¿por qué votas a los partidos políticos? Alguien dijo: bueno, si me dan más becas, si me dan más paro, si me dan más despido cuando yo de esto, pues yo les voto. Estamos en las mismas. Trabajamos y nos movemos al final por aquel que nos hace sentir un mejor bienestar. ¿No deberíamos más bien movernos por convicción? De hecho, es que el otro día oí a un periodista y digo: por fin alguien dice lo que a mi forma de ver sería necesario. Un periodista que dice: los políticos solo hacen proclamas para arrastrar personas, pero no nos dicen qué modelo de país o de sociedad buscan. No nos hablan de sus filosofías económicas o de sus proyectos sociales, simplemente unas pequeñas proclamas que muevan a una gran sociedad y dicen: no, es que con esta persona tendremos otra vez las becas, tendremos otra vez más paro, salario garantizado para todos. ¿Es eso lo que buscamos? Incluso Spurgeon, ¿sabes lo que decía? Que a veces las personas dicen: no sé de qué será el mensaje, pero si es breve, mejor. ¿Por qué? Porque a veces es verdad. Como seres humanos con cierto grado de moral, con cierto grado de inquietud por cosas buenas, aún estamos dispuestos a sacrificar hasta cierto punto por las cosas de Dios. Pero, amigo, cuando vienen cosas que no entendemos. Amigo, cuando dices: Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Que coma tu carne y beba tu sangre? ¿De qué estamos hablando? El Señor les puso varios requisitos, varias pruebas a su fe y nos las pone en esta mañana. Jesús les dijo que Él era el pan de vida que Dios daba a los hombres. O sea, una cosa es decir: no, me gusta. Me acuerdo una vez alguien que me dijo: no, yo voy a la iglesia y estoy bien. Me gusta, me relajo, me siento y... ¿Así? Pues esa fe va a durar poco. Va a durar poco. Llegarán momentos de dificultad o momentos de perplejidad y nos vamos. Señor, esto es muy duro, yo me voy de aquí. Pides demasiado. ¿Pido demasiado? ¿O pide el Señor demasiado? Él dice: yo soy el pan de vida, soy el alimento básico de tu sustento. Dice: soy el pan de vida que ha descendido del cielo para darte vida eterna. Dices: bueno, un predicador puede ser muy bueno, pero que haya descendido del cielo. Pero si, como decía la gente, conocemos a sus padres, están entre nosotros, ¿no es este el hijo del carpintero? Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Casi a veces estaríamos de acuerdo en pagar una cuota, en cumplir unas costumbres, pero luego déjame hacer lo que quiera. Pero Jesús dice: no. Es a qué dedicas tu corazón, dónde pones el tesoro de tus pensamientos, de tu sentir, de tu mente, de tu vida. ¿A quién vas a encomendar tu vida y la vida de tus hijos? Jesús dijo: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí Jesús lo que estaba haciendo era anunciar la muerte y el sufrir el castigo de nuestros pecados en la cruz. Estaba anunciándoles algo que ellos, está claro, no entendían en este momento, pero era una palabra pertinente, era una palabra verdadera. Aunque ellos no comprendieran ni por qué, ni plenamente decir qué es lo que quería decir eso, pero era cierto. Y si hubieran permanecido con el Señor unos años más, 1 año y medio más, quizás 2 años, se hubieran dado cuenta que Jesús les estaba anunciando que gracias a su muerte en la cruz, Dios les iba a ofrecer una salvación eterna y el perdón por sus pecados.
el Señor les dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Estas palabras, como Jesús dijo, son espíritu y son vida. No había que tomarlas literalmente. El uso de la alegoría en tiempos de Jesús era muy común. Está claro que se podían quedar perplejos, que se podían confundir, pero ¿no merecía el Señor un voto de confianza? Lo que habían oído de Cristo, lo que habían visto de Él, cómo hacía bien a las personas, ¿no era suficiente para darle un voto de confianza a Jesús? Parece ser que no. Aún más el Señor les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Fijaos el tipo de relación que Jesucristo expresaba a sus discípulos. Claro, nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento después de muchos años, y nos es fácil, pero para ellos quizás no lo entendían, pero si hubieran permanecido un poco más, se hubieran dado cuenta de lo que Dios les estaba ofreciendo: morar en ellos, ser su compañero, ser su ayudador, ser su consolador, estar con ellos en los momentos de necesidad, perdonar sus pecados cuando hicieran mal, cuando se rebelaran, cuando hicieran en contra de lo que Dios dice, a un Dios extendiendo su misericordia, llamándoles otra vez a su presencia, perdonando sus pecados. Pero ellos no entendían nada de eso. Dice: como el Padre me envió y yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Bueno, resultado, dijeron: dura es esta palabra, dura es esta palabra. Y encontramos ese momento duro y difícil cuando muchos comienzan a irse. ¿Te imaginas estar en esta congregación y un punto en que llega el predicador y la gran mayoría de personas de este local se va? Es duro, sería muy duro, Pues esto pasó, una crisis en los discípulos de Jesús. ¿Pero por qué? Porque la fe de algunos no era suficientemente profunda, porque se quedaba en la superficie, porque no daban al Señor un voto de confianza, de decir: no entendemos, pero seguimos escuchando. Esto fue lo que hicieron los discípulos. Cuando Jesús les dice: ¿y vosotros? Porque la situación llegó a ser así de dramática. ¿Y vosotros? ¿Queréis vosotros iros también? Y entonces es cuando Pedro le responde al Señor y nos da la solución a la incertidumbre y la perplejidad que todos en alguna vez sentimos. Jóvenes, mayores, ¿quién no siente esta perplejidad? A lo mejor los jóvenes, con perdón, se creen que nosotros padres no tenemos a veces nuestras tentaciones. Por supuesto las hemos tenido cuando éramos jóvenes, pero aún ahora y aún en nuestra vejez, cada uno tiene sus tentaciones igualmente de fuertes, de decisivas y momentos de absoluta perplejidad. ¿Qué haremos? ¿Acaso queréis también iros vosotros? Estoy seguro que algunos de vosotros conocéis a algunos de estos que se han vuelto atrás y ya no caminan con el Señor. ¿Qué vas a hacer tú? ¿A quién vas a encomendar tu vida o la vida de tus hijos? Pues Pedro lo tenía claro. Y dice: Señor, ¿a quién iremos? Y tiene dos pilares sobre los que descansa. Un pilar es: tú tienes palabras de vida eterna. Y el otro pilar: nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En primer lugar, aunque ellos no podían entender estas palabras duras de Jesús, aunque ellos podían estar abrumados porque la mayoría habían abandonado al Señor,
Pero ellos una cosa sabían, y es que Jesús hablaba con una autoridad y hablaba con una trascendencia. Su mensaje era de tal índole que, Señor, es cierto que no entiendo todas las cosas. Es cierto que hay veces que estoy perplejo y confuso, pero lo que he oído de ti, lo que he entendido de ti, es suficiente como para confiar en lo que no entiendo. En segundo lugar, ya no dice que hemos creído solamente, sino dice Pedro, hemos conocido. ¿Sabes? Cuando tú crees en Dios con todo tu corazón, cuando no es parte de tu cultura solamente, sino que realmente tú abrazas la cruz porque entiendes que es la expresión del Dios de amor hacia ti, no solamente crees, no solamente entiendes algunas cosas, sino hay algo dentro de tu corazón que dices, conozco a Dios. No conozco todo de Dios, pero conozco algo de Dios. Y lo que conozco de Él es suficiente para mantenerme cuando estoy confuso o cuando estoy perplejo. Entonces, jóvenes, matrimonios jóvenes, personas en mediana edad o personas en la madurez. Cada edad tiene sus grandes tentaciones, sus grandes perplejidades. Nos preguntamos, ¿a quién iremos? Bueno, el Señor tiene palabras de vida eterna. Y si tú has creído en Él, habrás, como dice la Escritura, habrás gustado que Dios es bueno. No tenemos respuestas, lo siento. Algunas de las respuestas, por ejemplo, para nuestros queridos jóvenes, ¿no? Se dice que la edad de la adolescencia es cuando la sexualidad es más exigente, cuando los deseos de nuestra identidad sexual están más a flor de piel. Y es cuando menos los pueden expresar. No tengo una solución fácil para eso. No la tengo. Matrimonios jóvenes que luchan a lo mejor con hijos recién nacidos y un horario que parece que les sobreabunda. Sí, yo también lo he tenido. Hemos tenido 3 hijos y yo saliendo de casa a las 8 de la mañana y volviendo a las 9 de la noche. Sabemos lo que es eso. ¿Y tenemos respuestas? No. La respuesta es que sabemos que Dios tiene palabras de vida eterna y que hemos conocido a Cristo y Él nos sostendrá a pesar de que a veces pasemos momentos difíciles. Personas que estáis en la madurez o aquellos que habéis llegado a la jubilación o más allá y como dice la Escritura ya no encontráis contentamiento en vuestra vida. Y a lo mejor metas que os habíais puesto cuando erais más jóvenes, habéis llegado a estos años y lo único que encontráis es insatisfacción. Dejadme deciros que tampoco tengo respuestas fáciles, pero una cosa sí sabemos, Jesús es el pan de vida. Sus palabras son palabras de vida eterna. En esta mañana déjame invitarte, si tú todavía no has considerado, a lo mejor tú eres uno de estos que sí, tienes cierto lugar para las palabras de Jesús, pero hasta cierto punto, déjame animarte. Una fe superficial en Jesucristo va abocada a la frustración y a la insatisfacción. Déjame invitarte a abrazar la cruz, a que lo que conoces de Cristo sea suficiente para que le des un voto de confianza en los momentos particularmente difíciles. Aun cuando ves que hay una sociedad alrededor tuyo que parece estar en contra, parece aún abandonar al Señor, déjame decirte, sigue confiando en las palabras de Jesús. Pedro y los 12, ellos comprobaron, aunque en este momento tampoco tenían la respuesta, pero cuando Jesús murió y resucitó,
Cuando Jesús envió el Espíritu Santo, cuando vieron el fruto de su muerte y resurrección, cuando Jesús establece la cena del Señor con el pan y el vino, ellos pudieron entender lo que Jesús realmente quiso decir y ellos disfrutaron del fruto y la bendición de haber permanecido en Cristo, mientras que a lo mejor los otros, a saber por dónde estarían. Vuelvo a decir, vivimos en un mundo incierto. Hay dificultades por donde mires. Hay una lucha sobre cuáles son los valores que vamos a dirigir nuestras vidas o aquellos valores en los cuales vamos a guiar a nuestros hijos. ¿A quién iremos? Te invito a que consideres a Cristo, porque Él es el Hijo de Dios y sus palabras son palabras de vida eterna. Que el Señor te bendiga.